Seguimos otra vez. ¿Pueden desearles a nuestro público que Dios les bendiga? Y nuevamente voy a dar la bendición para aquellos que ahora nos escuchan en donde fuere. La bendición que Dios nos ha enseñado que demos, como Dios lo mandó a sus ministros hace 3.500 años. Y le dijo Dios, dile a Aarón, le dijo a Moisés, que así bendigan al pueblo. Y ahora como ministro del Señor, hemos entendido así bendecir al pueblo y a aquellos que nos estuvieran oyendo. Una vez más imparto esta bendición y sé que aún mis hermanos que están aquí presentes en este momento, si la damos 10 veces la recibimos. No es nunca por demás, porque la bendición del Señor siempre la necesitamos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y si crees, tú que me estás oyendo donde fuere, Dios lo cumple, porque el Señor que lo dijo, ahí está a tu lado. Gloria al Señor. Queremos continuar con lo que estaba hablando en el mensaje anterior y haciendo referencia de aquellas palabras del profeta Isaías, donde habla que como raíz de tierra seca, en el capítulo 53 de Isaías. Ya lo leí, no lo volveré a leer. Voy a invitar a los que me escucharen que léanlo en sus Biblias. Y he hecho mención, ¿verdad?, de el ambiente de falsedad en el cual hemos estado viviendo, en el tiempo en el que la iglesia ya está para terminar. El mensaje de Isaías habla del sacrificio del Señor que fue efectuado hace más de 1950 años ya, en que la iglesia principió, pero ahora la iglesia está para salir a la orilla, porque ya las señales se están cumpliendo, y de una manera muy particular, mis hermanos, no olvidemos que el reloj de Dios, que es Israel, estamos viendo las manecillas marcando, hermanos. Israel sigue caminando hacia el cadalso que está preparándole Amán, así como él está en el libro de Esther. Porque el diablo quiere acabar con ese pueblo, porque el diablo aborrece al pueblo de la Biblia, porque ese pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo de este libro. Pero ¿saben qué? No nomás me gozo en decir que ese pueblo es el pueblo de ese libro, sino que ahora nosotros por la fe en Jesucristo el Señor, ahora también somos ciudadanos y miembros del pueblo de la Biblia y dueños de las promesas que están en este libro. Gloria al Señor por ese privilegio. Así que el diablo aborrece a ese pueblo y aborrece a los que ahora pertenecemos con todas nuestras fuerzas de nuestra alma a ese pueblo que es el pueblo de Dios. Ahorita aparecen dos pueblos. ¿Por qué? Porque por amor de nosotros el Señor les puso el velo a ellos para que no entendieran que Jesús el Señor o que Jesús de Nazaret es Jesucristo el Señor, el Mesías de Israel. El mundo los condena y los maldice por eso, pero es la trampa del diablo en las mentes para que se echen encima la maldición que está dicha por Dios a Abraham y a su simiente, que malditos los que maldigan a ese pueblo, pero benditos los que lo bendigan. Y hemos aprendido a recibir esa bendición y a bendecir a ese pueblo, amarlo y a orar por él, especialmente en los días presentes en que estamos llegando ya a la orilla, en que la iglesia que ha caminado ya por cerca de 2 milenios está, hermanos míos, por ser recogida, porque vienen las cosas tremendas últimas que faltan. No es verdad que la tribulación va a ser después de un rapto inventado. No se crean de eso, son inventos del demonio que ha puesto en un mensaje que no es ni antiguo, porque apenas tendrá aproximadamente unos 150 años de edad, ese mensaje del rapto. Los apóstoles no lo hablaron, mucho menos escribieron de ello. No ha estado, los cristianos de los siglos anteriores no hablaron de tal rapto, porque lo que la palabra de Dios habla es de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual viene con poder y gloria, con trompeta de Dios, voz de arcángel y trompeta de Dios, y cuando todo ojo le verá. Y viene para ser glorificado en sus santos y al mismo tiempo dar el pago a los impíos. Eso es lo que la Biblia dice.
no las teorías falsas que son tan populares entre el cristianismo, pero precisamente eso es lo que he estado entonces enfatizando al hablar de esta escritura en la cual nos señala una expresión en la parte inicial del texto o del capítulo, en donde, fíjense bien, la he repetido muchas veces en el curso ya de mis años en el ministerio y he traído a la memoria en momentos pasados a mis hermanos en los lugares en donde llegué a hablarlo hace 25, 30 o más años pasados. Como dice, subirá cual renuevo. Principia preguntando el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y si alguno de los que me están oyendo miran que digo Señor en lugar de Jehová, de pasadita les explico, es que Jehová no es nombre, es un apodo que se le ha puesto a Dios, no lo insulta, pero tampoco dice nada. Ahí que el nombre que es sobre todo nombre, si alguien quiere mencionar el nombre de Dios, menciona el nombre de Jesucristo el Señor. Jehová no es nombre. Por eso es que a la hora de leer, donde dice Jehová, estoy leyendo Señor, y hice un paréntesis para beneficio de los que me oyen aquí y en donde fuere. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pregunta Isaías con desespero. Porque siempre, oigan bien, siempre ha estado en el pueblo de Dios esa dureza de cerviz que dijo el Señor mismo, pueblo duro de cerviz. Porque en muchas ocasiones he dicho y repito que el mensaje de Dios no es para el mundo que no cree, no es para el mundo pagano, no es para el mundo que no le importa de Dios, porque Dios no le habla a los que no le hacen caso, ni tú le hablas a los que no te hacen caso, ¿no es cierto? ¿Y por qué quieres que Dios le hable a los que no le hacen caso? Dios les habla a su pueblo y quiere que entre su pueblo le hagamos caso. Y he mirado con dolor y he sentido lo que sintió Isaías, porque he mirado entre el mismo pueblo de Dios que no oyen. Y he oído también el lamento de Dios por boca de este mismo profeta cuando dice, escucha tus cielos, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla el Señor, el único, no hay dos, el único, Jesucristo, mi Señor, el Dios de Israel, habla y dice, habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, crié hijos, los engendró y los crió, y los engrandeció, les ha dado por el transcurso de los tiempos. Y si ellos se rebelaron contra mí, la soberbia cochina que ha tomado siempre al pueblo de Dios entre Israel y también la iglesia hasta este día, es la que ha cegado los entendimientos para que oiga otras voces y no oiga la voz del Señor que habla. Y Dios se lamenta. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce al pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce. Mi pueblo, dice Dios, no tiene entendimiento. Y eso es lo que ahorita de una manera tremenda prevalece, no nomás en el pueblo judío, entre el esparcimiento y el mismo Israel. Hermanos míos, ¿dónde está la señal que ya mencionó de paso? ¿Dónde se está cumpliendo lo último en Israel? El reloj de Dios, pero esto ahora tiene un cumplimiento máximo también entre el cristianismo que ha caminado ya sobre la haz de la tierra por 2500 años. Y para estas fechas, ¿cómo está? ¿Cuánta apariencia, qué apariencia el infierno? Y de mi parte he estado despierto para entender eso con algo tan sencillo, porque toda la doctrina y todo el mensaje del Nuevo Testamento, oigan bien, se reduce a esto: el que hace justicia y ama, ese es de Dios. Y el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. El texto dice que en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está todo. El que hace justicia y ama, no nomás a su hermano, aún a los que lo aborrecen y lo maldicen. Y si está el mandamiento para amar a los que nos maldicen y aborrecen, hermanos, con más razón
con más razón a los que se profesan ser cristianos. ¿No creen? Y no lo habré de saber yo cuando he sido el objeto del aborrecimiento de multitudes porque no estoy en la organización fulana o en la organización sutana. ¿No lo saben ustedes? Tan conscientes, y no nomás lo mío, sino lo de que cada quien en su propia escala ha experimentado y están dando razón que son hijos de Dios, que están bien, que tienen verdades, que tienen doctrina, que tienen conocimiento, y aborrecen. El que no ama no es de Dios. El que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en muerte. Ese es el pecado de muerte, el mayor, el que aborrece. Porque el verdadero cristiano no aborrece. Entonces miren el ambiente en que vivimos, y dije, mi Dios me dio que entendiera esto desde que empecé. Salí del mundo en mi juventud como los perros que los siguen los demás. Venía aturdido, huyendo de una vida miserable que viví en el tiempo, en los años de mi juventud, y llegué a la iglesia, pensé en encontrarme ahí, en el ambiente del pueblo de Dios, cuando el Señor cambió mi vida, transformó mi ser, quitó toda la cochinada de vicios y mugreros que había en mí, y luego me dio la revelación de su nombre, y fui a buscar para que me bautizara en el nombre de mi Señor Jesucristo, y también recibí del Señor el don de su Espíritu Santo. Y yo pensaba que todo era hermoso y maravilloso, porque así sentía yo, y empezando, me di cuenta que había muchos falsos, muchos chuecos, muchos injustos, y de ahí empecé a hacer una cosa, y es esta, que es la que puedes hacer tú. ¿Qué te importa? No ser chueco, no ser chueca tú. No puedes detener a los demás. Estoy usando la palabra chueco, chueca, porque me la entienden todos. El que no hace justicia es chueco. Ay, búsquele, no es derecho. Y el único que podemos es obligar es al que se pone nuestra propia ropa. Yo quiero ser derecho. Y amar aún a los que me escupen y me maldicen, porque eso es la marca de los hijos de Dios. Y esa ha estado todas las edades, pero ha sido la mayoría. Entonces, las que han estado llevados en el desvío. Y dije, desde que entendí esto, entendí también hace muchos años el lamento de Dios. Mirar que entre su pueblo no oye. No oye. Los ciega la vanidad, los ciega la comodidad de la vida, los ciega las ilusiones de aquí, los ciega a los ministros, las honras, el poder, los títulos, los reconocimientos. No lo habré de saber yo. He vivido lo que muchos de los que me están oyendo no han vivido. Así que sé lo que estoy hablando. Yo ocupé esos puestos de prominencia y tuve títulos desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y Dios me sacó de esa confusión de la Babilonia, que es la de la que habla el Apocalipsis, y ahora ya para más de 20 y tantos años bendigo al Señor porque está clara mi mente. Ahora, para no nomás vivir en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, sino también para enseñársela a mis hermanos, entendiendo por principio de cuentas que la iglesia no es este grupo, el otro grupo, ni ninguna cierta o cual organización, ni el grupo de fulanito, ni menganito, del tal reverendo, el otro berrendo, sino que la iglesia es una y es propiedad del que dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está en pie. Es la misma, dije, aunque no es la misma, pero es la misma. No es la misma porque ya no es la niña que empezó hace 2000 años, casi ya. Es la esposa que está por tomar matrimonio. Al unirse el pueblo de Dios con el Señor, ¿no dice? Y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la boda. Y no va a ser allá el tercer cielo, va a ser aquí, ante los ojos de todo el mundo. Amén. Entonces, me consta, ya por una vida, que son muchos los que, debiendo oír, teniendo oportunidad de oír, aún yo mismo he sido el instrumento de Dios para decirles a muchos que no jueguen. Ya por una vida, no soy nuevo, ya estoy llegando para la orilla. Ya mi principio quedó muy atrás. Y está en mi memoria el lamento y la pregunta de Isaías,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Le he dicho algunas ocasiones, te comprendo, hermano Isaías, porque son muchos los que no creen el anuncio. Son pocos los que creen, pero gracias a Dios por los que creen. Doy gracias a Dios porque los conozco por diferentes partes del mundo, no nomás aquí en donde vivo, o nomás en la región, o en el país, o en el continente. Los conozco por todo el mundo y le doy gracias a Dios por esa oportunidad de conocer a los entendidos que han creído al anuncio. Pero aquí, antes de que el tiempo se me acabe, quiero enfatizar en la expresión que tenemos en el verso 2, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Otra vez repito lo que otras veces he mencionado, la hermosura de un árbol, fíjense bien, empezando con el tronco, la belleza de la fortaleza de un árbol. Estaba mirando un árbol que está ahí en el lugar que ahora en estos días va a ser nuestro nuevo santuario, y miré que le cortaron una raíz para hacer una zanja. Entiendo que no debían de habérsela cortado. Y me dieron ganas de llorar cuando miré la raíz cortada. ¿Por qué? Porque la fortaleza del tronco, hasta me dijo un hermano después, hermano, es posible que se seque una parte del árbol porque le cortaron una raíz. Y dije, tiene razón, si hubiera sabido, lo hubiera impedido. La fortaleza del árbol, el tronco, qué hermosa es la fortaleza de un tronco, de un árbol, en donde se puede recargar y no se cae. El árbol, las ramas mayores, donde puede subirse y sentarse ahí y no hay peligro de que se quiebren. Las menores, en donde están las hojas, donde están las flores, y a su tiempo donde está el fruto. Qué hermoso, ¿verdad? De paso menciono algo que escribí y que tuve el privilegio de que lo publicaran en una revista ortodoxa judía. Y fue mi gusto, mi privilegio de que tomaran en cuenta esto. Ellos que no publican artículos de ministros gentiles, publicaron mi artículo en donde les digo, donde declaro y señalo que el pueblo de Dios, la obra de Dios es un árbol y el tronco es Israel. Y las ramas mayores y menores, las hojas, la flor y el fruto es la iglesia. Y la iglesia ha creído que puede existir sin el tronco, y ese es un engaño del infierno. Porque el Señor lo dijo, la salud viene de los judíos. La salud del árbol, la salud del tronco, de las hojas, o de la rama, de las hojas, de la flor, del fruto, es la savia que sube por el tronco, y nunca podía existir el árbol ni toda su hermosura si no subiera la savia por el tronco. Pero el tronco tiene hermosura y todo lo demás ya lo expliqué, pero la vida está en la raíz. La raíz que no se ve, que entra hasta donde esté el agua, profunda. Y ahí en la parte de encima donde se conecta la raíz con el tronco, tapada o medio destapada entre la tierra seca, la raíz no tiene hermosura, no tiene nada de bonito. Lo demás tiene hermosura, pero la raíz que hasta para tropezarse, enterrada, media destapada, no tiene ni color la raíz. Y eso, dije, es lo que da la vida. Y la raíz de este árbol, cuyo tronco es el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, y la iglesia, lo demás, la raíz es, está dicho, la raíz de Isaí, que es nada menos que Jesucristo el Señor. Él es la raíz, y Él y su ministerio, aquí lo describe como raíz de tierra seca. ¿Qué hay? No hay. ¿Qué hay? No hay, porque dice que no hay en Él parecer ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo
para que lo deseemos. No tiene belleza. Durante todos los siglos en la iglesia, hablando de una forma particular, porque Israel ha sufrido el aborrecimiento del mundo por todos los siglos desde que Dios lo formó, porque a Israel Dios lo formó como una nación, a la iglesia la ha llamado entre los gentiles, ha llamado a sus hijos. Entonces, ahora hablando de una manera particular entre el pueblo de Dios, en la iglesia, ¿qué es lo que ha habido? Un engaño en que en la iglesia se ha presentado, oigan bien, un mensaje de apariencia. Mencioné en la parte inicial de esta enseñanza de que al principio de los siglos la iglesia dejó de estar perseguida, sin atracción. Los que estaban cuando la iglesia estaba perseguida era porque estaban de veras, no había apariencia, no podía. Porque para estar y exponerse al sacrificio, al suplicio, a la muerte, tenían que estar de veras, y todos los que andaban de guajolotes no aguantaban. Pero ahora, otra vez, ha tomado auge, especialmente en este presente siglo, cuando estamos ya llegando a la orilla. ¿Qué es lo que ha pasado? La iglesia se ha enseñado que es la bonita, la hermosa, la linda, la llena de dones, de cosas preciosas, atractiva. ¿Saben qué? Esa es la mujer vestida de púrpura que está en el capítulo 17 del Apocalipsis, de esa mujer que es la falsa, no nomás la organización madre, que es la que reclama más membresía, sino que también está ahí tipificándola como la madre de las hijas, porque si es madre tiene hijas, y entonces todas están en esa misma apariencia, en una apariencia en la cual hay atractivo, hay hermosura. Qué linda está. Atraen los templos, atraen la educación de los ministros, atrae la presentación de los coros y de los instrumentos y de la música, las catedrales, las doctrinas que atraen los sentidos naturales, la liturgia, las ceremonias. Todo aquello es una trampa del infierno para atraer y para ser bonito. Pero aquí dice que ese mensaje es igual que el que lo trajo, así como él, en que en su vida no hubo atractivo, porque cuando hizo milagros y multiplicó los panes y hizo aquellas cosas, todos andaban con él, pero cuando estuvo en el huerto y lo llevaron al sacrificio, lo dejaron solo. Ese es el personaje cuyo mensaje está anunciando Isaías, que muy pocos son los que lo creen, que muy pocos son los que lo aceptan, porque no tiene atractivo. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él también dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y está hablando de aquellos que no nomás hemos invocado el nombre en el bautismo, sino que hacemos honor a la vida que vivió el que llevó ese nombre cuando estuvo aquí. Por eso está dicho que el que dice que está en él debe de andar como él anduvo, y el que anda así es aborrecido, y no nomás del mundo, sino de sus mismos hermanos. Pues la apariencia sigue